buenos días. Vamos a empezar nuestro servicio de hoy. Vamos a cantarle al Señor un canto, darle gracias, adorarle porque Él es bueno, Él es nuestro Dios. Hay que orar y alabar al Señor. Señor, te damos gracias por traernos aquí un día más, poder adorar tu nombre, Señor, y recibir de tu palabra hoy, Señor. Abre nuestros corazones para recibir de tu palabra, Señor, y aplicarlo en nuestras vidas cada día, Señor. Y vivirlo sin temor, sin pena, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, Señor. Somos tuyos. Te alabamos a ti, Señor. Guíanos cada día, Señor. Restáuranos cada día. Por tu palabra, Señor. Te damos gracias, te adoramos y oramos en tu nombre, Señor. Amén.
Señor, te damos gracias esta mañana porque eres bueno, porque eres grande, porque eres poderoso, mi Dios. Te adoramos, Señor, en todo porque nos diriges en tu palabra, nos diriges, Señor, a caminar, Señor, conforme a tu verdad. Te pido, Señor, que nos dirijas siempre, Señor, para caminar conforme a tu palabra y que seas tú exaltado y glorificado en nuestras vidas, mi Dios. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay que tomar nuestro lugar. Buenos días, bienvenidos a nuestro servicio, donde estaremos en el libro de Marcos capítulo 4, esta mañana. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra aquí y estudiaremos en este estudio sobre la explicación de la parábola del sembrador y miraremos, como hemos visto ya hace 2 semanas, que el sembrador es lo más importante de esa parábola era la semilla, y la semilla siendo el evangelio siendo lo importante de todo lo que miramos en esta parábola. Hoy miraremos lo que nos dice la palabra y más que nada cómo nosotros la podemos aplicar a nuestras vidas, lo que significa. Una de las cosas que vamos a mirar es que nos va a hablar del significado de los diferentes terrenos. Y lo que no quiero que pensemos en esta mañana es que estos terrenos representan diferentes personas y diferentes clases de cristianos más que personas. Significa y la aplicación es de personas, es de varias personas, pero solo hay 2 grupos, no hay 7 grupos, no hay 7 clases de cristianos en la iglesia, hay 2 clases de personas en la iglesia, los que han sido convertidos al evangelio y los inconversos. Y lo que miramos en la palabra de Dios es que hay esa realidad, es lo que existe, que no existe 10 personalidades en el evangelio, existen 2. No existen 20 personas en la palabra, en la iglesia, existen 2. Estamos con Cristo o estamos contra Cristo, y así lo pone la palabra de Dios. ¿Somos de Él o no somos de Él? Y es ahí lo que tenemos que sacar de esta parábola, de entender esto, y de evaluar el corazón, quiénes somos delante del Señor. ¿Soy uno de los suyos o solamente me estoy postrando como uno de los suyos? Y es bueno de leer esta parábola y leerla para reflejar, para evaluar y dejar que el Espíritu Santo nos ayude a ver dónde estamos. Y empezamos del 14, donde leímos la semana pasada sobre la importancia de ser los de adentro. Leemos del 14 hasta el 25, dice: el sembrador siembra la palabra, y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena.
los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Y les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? ¿Por qué nada hay oculto si no es para que sea manifestado? Ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También les decía, cuidaos de lo que oís, con la medida con que medías se os medirá. Y aún más se os dará, porque el que tiene se le dará más, pero el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y estudiaremos eso la semana que viene, pero por hoy miramos lo que habla aquí la semilla en Marcos 4, versículo 14. Y miramos aquí, el Señor nos empieza a hablar y nos empieza a explicar los diferentes corazones, los diferentes terrenos, hablándonos a nosotros sobre quiénes son los que han recibido el Evangelio. Lo que quiero que noten es que el Evangelio no es solamente reservado para un grupo de personas, al menos no el Evangelio al escuchar el mensaje. La salvación es otra cosa, pero el mensaje del Evangelio va a todo mundo, va a todos terrenos, a todas partes. Y son todos los que escuchan y los que deben de escuchar el Evangelio. Es por eso que el mandato de Cristo es de ir a ser discípulos de todas las naciones, de todos los hombres. Cuando hacemos discípulos de todos los hombres, tenemos que predicar a todos los hombres. Al predicarle a todos los hombres, entre esos hombres encontraremos los discípulos de Jesús. Y lo que miramos aquí es que el Señor nos habla de que el cristiano es el que está dando fruto. Nosotros no juzgamos a los hijos de Dios por sus buenos pensamientos o sentimientos, no por sus emociones, no por sus palabras, no por sus afecciones hacia nosotros o hacia la iglesia. Nosotros juzgamos la gente conforme a sus frutos, no sus intenciones. Hay personas que les gusta juzgar el corazón del cristiano y les gusta decir, no, pues sé que hizo esto, pero lo hizo con un corazón malo. ¿Cómo sabes? No, yo lo sé. Y no tenemos acceso a eso, al menos que esa persona les diga sus motivaciones. No podemos juzgar eso. El Señor no nos permite hacerlo porque no conocemos el corazón. Pero el Señor nos deja juzgar las obras, las acciones, cómo se comporta una persona. El comportamiento de una persona es lo que juzgamos. Cómo vive una persona es lo que juzgamos. Y es aquí lo que estamos mirando. El terreno bueno es el terreno que dio fruto. Y es la diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano. La diferencia es, el cristiano va a dar fruto, el religioso no lo va a dar. El cristiano dará fruto, el que solamente va al servicio no dará fruto. El cristiano da fruto, el que habla bien y el que tiene buenas intenciones, o el que dice, aquí estoy orando siempre, lo que necesitan, cuentan conmigo, pues solo tiene palabras bonitas. El cristiano pues tiene fruto, y es la diferencia. Queremos saber si somos de Dios. Evalúa tu fruto. ¿Qué fruto hay en tu vida? Hay fruto del Espíritu, hay fruto de la carne. Si hay fruto de la carne, entonces sabes que obviamente no estás caminando con el Señor. Pero si hay fruto del Espíritu, si hay paz, si hay gozo, si hay fe, si hay esperanza, si hay amor hacia los hermanos y hacia el prójimo, si existen esas cosas, si hay el perdón, si encuentras en eso, entonces eres de Dios. Y es lo que tenemos que evaluar. Nos dice el 14, el sembrador siembra la palabra. Y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos en que cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra
que se ha sembrado en ellos. La palabra nunca tiene la oportunidad de crecer. Una semilla antes de crecer tiene que partir, tiene que morir de un sentido. Y la semilla no se le da el espacio para crecer, para ser cultivada. Satanás viene y se la quita, puede ser, se la quite con pensamientos, con distracciones, con enojo, con lo que sea. Satanás viene y se las quita, le quita la semilla, le quita el evangelio a la gente y se lo quita obviamente de diferentes maneras, pero nunca queda, nunca se queda, y es ahí. Hay personas que encontramos así, que han escuchado muchos sermones, pero nunca pasa nada, y nos preguntamos ¿por qué no sucede nada? Pues porque Satanás no está dejando, y posiblemente son las amistades que tiene, posiblemente es las distracciones, posiblemente hay pecado que no se ha arrepentido. Hay muchas cosas que uno puede hacer. A lo mejor la persona no está seria y a lo mejor llega pero no está escuchando, pero la semilla se está sembrando porque la semilla está llegando, y solo porque no es cultivada no quiere decir que el evangelio no llegó. Y es lo que miramos a esa persona que Satanás le quita la semilla. 16. Y de igual manera estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Hay el grupo de personas que reciben la palabra y se ponen feliz. El Señor es bueno, ponen sus comentarios, ponen aleluya, dicen amén, les canta cantar las canciones, a lo mejor ponen videos de alabanzas en el Facebook. Se gozan, qué buena palabra, esta palabra estaba bien buena. Y ahí quedó, es puro gozo. Es todo lo que es, y la reciben con gozo. Pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Y estas personas reciben el evangelio, se ponen felices, el Señor me ama, van a su trabajo, Cristo te ama. Y viene la crítica, vienen los problemas y dicen, no, pues yo pensaba que iba a ser algo diferente. Y se alejan. Y hay personas así. Hemos conocido personas así que hablan bien de la iglesia, hablan bien de la palabra, y las cosas se ponen duras y no los puede ver uno. Había muchas personas así durante la iglesia en el libro de Hechos. Gente que se acercaba con gozo al recibir, querían escuchar a Pablo y se ponían duras las cosas y se querían alejar. De eso se trata Primera de Pedro y Segunda de Pedro, donde la gente quería abandonar el evangelio porque la persecución era muy dura. Nos habla la palabra del entender de que vamos a recibir aflicción por medio de la palabra. El evangelio va a ser razón por qué nosotros vamos a sufrir. Vamos a sufrir por el evangelio, para el evangelio. Vamos a sufrir. Y vamos a recibir críticas y vamos a ser afligidos, vamos a escuchar comentarios sobre nuestra fe, sobre nuestro pensamiento por causa del evangelio. ¿Cómo es que haces todo esto para la iglesia? No tiene sentido, te han lavado el coco. Cosas así que escucharemos. Tú estás siguiendo solo a un hombre, sigues a un hombre, no sigues a Dios. Muchas cosas. El evangelio siempre será atacado. Nuestra respuesta nos va a decir si tenemos raíces. Porque no es suficiente recibir el evangelio con gozo. No es suficiente decir gloria a Dios al escuchar un sermón. No es suficiente decir amén al recibir la palabra. Tiene que ver raíz, porque tiene que ver ¿qué? Fruto. Gozo no quiere decir que hay fruto. Gozo solo quiere decir que lo recibiste bien. ¿Qué vas a producir con eso? Es otra cosa. Yo puedo tomar una clase de cocinar y puedo salir de esa clase emocionado. ¡Wow!
sé cómo cocinar esto. Pero si nunca lo hago, hubo emoción, hubo gozo, pero nunca hubo fruto. ¿De qué me sirvió? Pues no me sirvió de nada. El gozo es gozo que es bueno al recibir. Obviamente es mejor que tener el gozo que Satanás nos robe la semilla. Pero estamos en el mismo lugar si no hay fruto. Hasta uno puede decir estamos en un peor lugar porque la recibimos con gozo y paramos porque la aflicción. No estuvimos dispuestos a sufrir por el Evangelio. Posiblemente somos peores. Pero lo que tenemos que mirar es que el Evangelio no se recibe con gozo. No es hablar solamente feliz de voy a enseñar esta tarde. Oh, man. Pero hay raíz. Hay algo más después de eso. No es solamente tener una buena noche con oración. No es solamente tener una experiencia. Es producir fruto. El que se emociona para predicar, pero solo se prepara para predicar cuando le piden que predique, pues no entiende el valor de la palabra. Entiende el valor de lo público, entiende el valor de que las personas lo miren, pero no entienden el estar listo en todo tiempo. No entiende lo bonito que es entender la palabra y darle la palabra a todo mundo en cualquier situación, en cualquier lugar, en cualquier hora. El que solo se prepara y abre su Biblia y está leyendo y ayunando cuando le piden que predique, pero no lo hace para estar listo para ministrar un martes a las 12 durante el break en el trabajo, no entiende qué tan valiosa es la palabra. No la entiende, no le importa. Tiene gozo, pero gozo para lo público, no para el Señor. Y es aquí lo que tenemos que ver, que el gozo no es suficiente. Lo que nosotros estamos buscando es fruto. Gozo es emoción. Es todo lo que es. Muchos cristianos son como la selección de México. Producen ocasiones de gozo, ganan la medalla de oro contra Brasil y son eliminados inmediatamente en el mundial. Nos ilusionan, nos ponen de gozo. Llega el momento de la verdad y se acabó el gozo, porque el equipo era muy fuerte, esto, lo otro, cualquier que sea el pretexto que hacemos para la selección. Pero hay razones. Así es la persona esta. Recibe el Evangelio, se emociona, empieza a llegar, compra una Biblia, empieza a servir lo que tú quieras. Aquí estoy, pone una silla, se acerca a hacer esto, lo otro. Y viene un problema, a lo mejor se enferma, lo que sea, y ya no los ve. Y el mismo gozo que le trae, el mismo evangelio que un tiempo le trajo gozo, ahora no lo puede escuchar. Porque la última vez que vine a la iglesia, empecé a tener pesadillas. O la última vez que empecé a abrir la Biblia, mi familia me paró de hablar. O esto me pasó en el trabajo, esto, lo otro, lo que sea. Pero el gozo, porque no hay raíz, y miramos hace 2 semanas lo que es la raíz, que es el Evangelio, la salvación, el Espíritu Santo, porque no hay raíz, solamente hay episodios de emoción. Es todo lo que es, episodios de emoción. Y hay veces que hablamos bien de la iglesia es importante, el Señor me está usando, el Señor me dio esto, el Señor me dio lo otro, y hay veces donde estamos diciendo, no, pues hay iglesias donde sea, no importa cuál escojas. Y así de extremo hay. Así de extremo es. Un día estamos diciendo la iglesia es importante, el otro día, cuando vayas, y el que y así de distante, así es tan grande la distancia en esas personas que tienen el gozo. Nos dice el versículo 18, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra,
Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Estamos mirando así algo que está pasando enseguida. El primer grupo, Satanás no deja que crezca. El segundo grupo, tienen gozo, se acercan, posiblemente creen, se topan con problemas y se van. El tercer grupo, escucha la palabra, recibe la palabra. Nos dice, esos son los que han oído la palabra, escuchan la palabra y al caminar con Cristo, las preocupaciones del mundo, el dinero, los biles, los gastos, trabajo, matrimonio, los hijos, esto, y el engaño de las riquezas, las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas, que si tú trabajas, si tú inviertes, recibirás más y recibirás la casa que quieres y el carro que quieres, y si tú te empeñas y trabajas y le pones tu fe en Dios, tú vas a ver que el Señor te va a bendecir. Las riquezas de este mundo, nos dice la palabra aquí, caen espinas. Las preocupaciones, el engaño, las riquezas y los deseos de las demás cosas ahogan la palabra. Y ese grupo es el grupo que se encuentra más en la iglesia. Porque este es el grupo que se cree que es cristiano y habla de la bendición. El Señor te ha bendecido, eres ungido. El Señor te ha escogido, el Señor esto, lo otro. Si tú das tu ofrenda, el Señor te va a dar esto. Y son estas personas que siempre tienen un mensaje, no bíblico, pero tienen un mensaje positivo. Cuando uno quiere ser motivado, uno los escucha porque siempre tienen la energía de 10 copas de café. Son personas que se encuentran siempre motivados, siempre positivos, siempre alcanzando más, siempre buscando lo más grande, siempre están trabajando doble, siempre están encontrando la empresa más grande, siempre, porque su deseo, sus metas no están en el evangelio, no están en dar fruto, está en las riquezas que tienes. ¿Cuáles bienes tienes? ¿Cuántas casas tienes? ¿Qué tan grande es tu casa? ¿Cuántos carros tienes? De ahí ellos encuentran el valor. ¿Cuántas vacaciones puedes tomar al año? ¿Qué tanto viajas? ¿Qué comes? ¿Cuál restaurante? Y todo esto, ¿qué tipo de teléfono tienes? Todo eso, todas estas preocupaciones están ahogando el evangelio porque es muy duro. Muy duro leer la Biblia, leer donde la palabra nos dice, muere a ti mismo. Y después decir, Señor, bendíceme con una mansión. Es muy duro. Es muy duro. Es muy duro leer el evangelio donde el Señor nos llama a perder nuestras vidas. Señor, dame un carro que va a 120 kilómetros, Señor. Es muy duro hacerlo. Es muy duro. Es muy duro orar, es muy duro. Es muy duro leer la palabra, de estar satisfechos con lo que el Señor nos ha dado y decirle, Señor, dame $3 más la hora. Es muy duro, porque lo que encontramos, el Evangelio nos llama a vivir para Cristo y morir a nosotros mismos. Esta gente quiere vivir para ellos mismos, y si eso quiere decir que el Evangelio muere, pues lo que quiere decir, porque el Evangelio se está ahogando. Estas son las personas que nos miran, nos dicen, no, pero tú tienes que invertir en algo, tú tienes que tener tu casa, tú tienes que tener esto. Y es como si están diciendo lo opuesto de Jesús. ¿Qué nos dice Jesús? No inviertas tesoro en este mundo, donde se va a gastar y los gusanos se lo van a comer. Invierte en el cielo. Estas personas son las que hablan de terreno. Tienes que comprar terrenos porque
se va a poner duro y la renta está bien alta y si tú no tienes tu casa, y nos dice Jesús, yo te cuidaré. No estoy diciendo que no compren casa, pero si la meta de sus vidas es comprar casa, entonces la meta no es el Evangelio. Y el Evangelio se va a ahogar a través de sus metas. Si la meta de una familia es de encontrar un vecindario donde está seguro y donde las escuelas están buenas, y si eso significa irse a un lugar más barato, si esa es la meta de una familia, esa familia no está para el Evangelio, porque el Evangelio no es para lo que nosotros queremos, el Evangelio es para el avance de Cristo. El cristiano entiende, donde el Señor me tiene, el Señor ahí va a proveer. Ahí me va a proveer. Si el Señor me ha puesto en un lugar, es porque el Señor ahí me va a dar de comer. Ahí el Señor me va a dar un techo. ¿Va a ser el techo más grande? Posiblemente que no. ¿Voy a comer pedazos finos de steak? Posiblemente que no. A lo mejor el pollo cuando está en especial. Pero el Señor va a proveer. Y es ahí donde el cristiano camina. El cristiano camina entendiendo el Señor me va a proveer. Y voy a estar satisfecho donde Él me lleve. Los que quieren más, los que están preocupados con las riquezas. Mi carro no, pues ya tiene 2 años, necesito uno nuevo porque mira hasta el nuevo tiene una pantallota y se estaciona solo, imagínate, se estaciona solo. Te habla. Ni tengo que poner el aire acondicionado con mis dedos, solo le digo préndete aire y se prende. Necesito carro nuevo, porque lo agarró fulano de tal, yo también lo necesito. Y ese es el plan, esa es la meta. No, pues las teles están en especial, tengo que agarrar una nueva tele, porque la mía, no, pues ya se está poniendo muy pequeña. Fui a la casa del hermano fulano de tal y no, pues imagínate cómo se van a ver las películas en la pelea, cómo se va a ver en esta tele. Y si esa es la preocupación, entonces el Evangelio no es lo central. Y es lo que pasa, y pasa en la iglesia. Y lo que sucede con esta gente, escuchan la palabra, posiblemente la creen, posiblemente se gozan, posiblemente están sirviendo en la iglesia, pero no están produciendo fruto. Todo su fruto es sus riquezas. Y lo he visto en la iglesia donde crecí. El Señor me ha bendecido con un carro. El Señor me ha bendecido. Y todas las bendiciones siempre eran materiales. Siempre. Nunca, al estar en la iglesia, nunca escuché, el Señor me ha bendecido con gozo. Hermanos, he estado muy triste y he sufrido mucho, estoy enfermo. Pero el Señor es bueno porque me ha dado mucho gozo en esta temporada. Nunca. Siempre el Señor me ha bendecido. Y para ser honestos, siempre que escuchaba los testimonios de las personas, pues sería que el Señor no me quiere a mí. Pues cuando voy a ganar, siempre estoy perdiendo. ¿En qué equipo estoy? No puedo, no lo comprendo, porque ellos agarraban carro aquí, casa aquí, esto aquí. Y yo, no, Señor, pues yo estoy orando por papeles, no puedo recibir nada. Pues no sé qué estoy haciendo mal. Y hablabas con estas personas, me recuerdo hablando con un hermano y le estaba preguntando sobre, me siento, no sé, no me siento bien, me siento triste, esto, lo otro. Y según él me iba a dar consejo, y según él era uno de los líderes y maduros en la iglesia. Y me recuerdo teniendo un tiempo con él y él me está hablando y la primera pregunta me mira a los ojos y me dice, ok, ¿estás dando tu diezmo?
Dije, mi diezmo. Dije, sí, pero lo das fielmente o se te olvida. Dije, no, pues soy humano, hay veces, pues sí se me pasa, o viene un bill y digo, no, pues no sé si puedo dar esta semana, y pues sí, pues ahí empieza el problema. Y dije, wow, ok. Yo me siento deprimido y solo porque no estoy dando mi diezmo. Y dices, pues de ahí empieza, tú vas a ver. Empiezas a dar tu diezmo, dalo por 3 meses seguidos y tú vas a ver, se te va a ir. Y obviamente es mentira. Y me dice, ¿cómo piensas que yo agarré lo que tengo? Nunca he parado de dar mi diezmo. Nunca. Y el Señor me dio un carro y me dio casa y me dio esto, me dio lo otro. Ese versículo no se encuentra en la Biblia. Y lo triste de eso, que estoy seguro que yo no fui la única persona que Él le dijo eso. Y lo triste es que algunos se la creyeron. Y es lo triste. Y cuando uno está preocupado por las riquezas, uno hace una vergüenza del Evangelio, porque eso trae mucha vergüenza al Evangelio. Alguien te está diciendo que está deprimido, está solo y no sabe qué hacer, que tiene pensamientos de quitarse la vida, y tú le dices, ¿cuánto te pagan a la semana? Está dando los 50, los 500 que te dan. Imagínense. Pues uno se siente peor. Y es ahí donde nosotros nos encontramos con este grupo, donde no produce fruto. Y termina el 19 diciendo, y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y es lo que es el mensaje de la prosperidad. Es un mensaje estéril. Un mensaje estéril es un mensaje que tiene todo lo que se necesita para producir, pero nada pasa. Es como una pareja estéril. Una pareja estéril, todo es normal. Tienen relaciones como cualquier otro matrimonio, pero si el esposo o la esposa es estéril, la pasión puede ser la misma, el amor puede ser el mismo, todo puede ser lo mismo con otras parejas, pero si uno de los dos o los dos son estéril, no importa. Y el evangelio de la prosperidad es un evangelio estéril. Se tiene sillas, se tiene mensajes, se tiene palabras, se tiene adoración, se tiene ofrendas, se tiene visitas, se tiene todo. Tienen alabanzas grandes y buenísimas, pero es un evangelio estéril porque no produce la vida eterna. Produce gente que está preocupada por las riquezas de este mundo. Produce gente que está juzgando y muchos de estos, según predicadores y según pastores del evangelio de prosperidad, dicen que si tú eres pobre o si estás enfermo, si estás sufriendo, si tienes problemas, es porque es porque estás en pecado y no eres cristiano. Imagínense. Amén. ¿Qué decimos de Pablo, pues? ¿Qué decimos de nuestro Señor Jesucristo? Es nuestro Señor Jesucristo, Él que era pobre, no tenía casa, no tenía nada. Es lo que ellos dicen. Y es aquí lo que miramos, es un evangelio estéril. Tiene todo lo que se necesita, se mira que está listo. Y uno dice, hey, ¿y la vida? ¿Dónde está la vida? Pues no hay vida en eso. Y dice el 20, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra
la aceptan y dan fruto. Noten, no hay emoción, no hay nada. Oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. La salvación no es quien la recibe con más gozo. La salvación no es quien la recibe con una sonrisa más grande. El Evangelio no se juzga a ver quién es el más feliz. El Evangelio se juzga, o los cristianos se juzgan, y sabemos quiénes son cristianos, dependiendo en quién escucha la palabra, quién la acepta. Aceptándola quiere decir que la recibimos, la creemos, la practicamos. Es muy interesante que dicen que la aceptan, porque hay veces que al aceptar no quiere decir que nos gusta. Solo porque lo acepto no quiere decir que lo quiero. Ayer en el trabajo me preguntaron, ¿te puedes quedar extra? Lo acepté. No con gozo, no dije, oh sí, claro que sí, muchas gracias. Dije, no, pues sí, pues ya que aquí estoy. Aquí, pues ya llegué. Aquí estamos. Y hay veces que así vamos a recibir parte de la verdad. Les he dicho antes, sería bonito si la palabra incluyera versículos de prosperidad. Pienso que todos aquí, si somos honestos, nos gustaría la idea de la prosperidad. Al menos que ustedes son más espirituales que yo, pero si somos honestos, sí, sería bonito si la palabra dijera, si haces estas tres cosas vas a recibir prosperidad financiera. Las iglesias estuvieran más llenas, más gente hiciera esas cosas, pero sería algo bonito si eso dijera, pero como no lo dice, como no está escrito, el cristiano acepta la palabra, el cristiano recibe la palabra. El evangelio es un evangelio que no está a la disposición de nuestras emociones, porque el ser humano no quiere escuchar, eres una mala persona. No hay ser humano que le guste escuchar eso. El ser humano no le gusta escuchar, te tienes que arrepentir de tus pecados y morir a ti mismo. Al cristiano no le gusta, al ser humano no le gusta escuchar eso. La importancia de la palabra aquí que dice la aceptan es grande, grande. Los discípulos aceptaron que iban a morir para Cristo. Estoy muy seguro que ellos, si se les hubiera dado la opción, ¿quieres morir una muerte violenta o quieres morir viejo? Pues todos iban a decir, no, pues viejo. Si puedo ser cristiano y morir una vida vieja y me duermo un día y ya no me despierto, pues ¿quién no? El cristiano acepta la palabra y la recibe y da fruto. Y eso es la diferencia entre el cristiano y los demás. Cuando queremos hacer la distinción entre nosotros, entre los cristianos y los que no son cristianos, los del mundo siempre y los del mundo que vienen a la iglesia, tienen muchos pretextos por qué no siguen a Cristo, por qué no reciben la palabra. Mi hijo esto, mi hija esto, el trabajo esto lo otro, el cristiano la recibe, la acepta y la vive. Y esa diferencia, hay muchas razones por qué no podemos estar aquí. Es el 4 de julio, ¿qué pasa si hay esto, las cosas peligrosas? Hay muchas razones por no estar aquí. Está caliente, no sé, muchas razones. Ninguna de esas razones son suficientes para el cristiano. Hay muchas razones por que no podemos seguir a Cristo. Apenas me acaba de casar y tengo que meter matrimonio. Es porque tengo hijos, es porque soy soltero y todavía no sé. Es porque estoy trabajo mucho. Es porque no tengo trabajo y cómo lo voy a hacer. Hay muchas razones. Ninguna de ellas para el cristiano es suficiente para que él no siga a Cristo. El cristiano va a producir fruto. Y es la diferencia. No hay cristiano que no produce fruto, porque ese no es cristiano. El cristiano produce fruto. Nos dice la palabra
Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Y eso es dependiendo en la temporada. Hay temporadas donde producimos más, hay temporadas donde producimos menos. Hay veces donde nosotros estamos ocupados en casa y la semilla se está produciendo y el fruto se está produciendo en casa. Estamos creciendo en paciencia con nuestros familiares y así se está creciendo. Hay veces donde estamos creciendo más público y obviamente entre más público, más personas, más fruto. Más personas reciben el amor, personas están mirando nuestro carácter. En diferentes partes, en diferentes lugares se está produciendo en diferentes ocasiones. A lo mejor en el trabajo obviamente en el trabajo no nos pagan para predicar. Pues obviamente no vivimos, no vamos al trabajo con Biblia diciendo, hey, sé que tenemos junta a las 8, pero antes hay que hablar del Evangelio. No podemos hacer eso, sería bonito, pero no podemos. Pero a lo mejor el trabajo se produce 30 por uno. A lo mejor en el break se habla de Cristo, a lo mejor fuera del trabajo estamos hablando con el compañero, nos dice, me está pasando eso, empezamos a orar por él o por ella. Se está produciendo el 30 por uno. A lo mejor con familiares que no conocen a Cristo y están tomando con ellos, a lo mejor se produce el 30 por uno. A lo mejor con nuestras amistades se está produciendo el 60. Nuestras amistades que conocemos de pequeños, a nuestras amistades, nuestros hermanos, nuestras hermanas que a lo mejor no conocen a Cristo. Cuando hablamos con ellos, cuando convivimos con familia, que están más abiertos al Evangelio, se produce el 60 por uno. Y a lo mejor con la iglesia se produce el 100 por uno. Pero el cristiano siempre está produciendo fruto. Siempre. El cristiano siempre tiene en su vida personas que dicen, no, esta persona sí es cristiana. ¿La ves? ¿Cómo lo sabes? No, pues es amable. Es amable. Habla con amor, habla con perdón. Esta persona es fiel. Lo que sea que se hable, pero el cristiano siempre está produciendo frutos. La vida del cristiano es bendición para otros cristianos. Si otros hermanos pueden mirar nuestras vidas y ser bendecidos por ella, estamos haciendo algo bueno. El cristiano es bendición por su vida, la manera que vive. Y es aquí lo que nos habla Cristo. En todo esto no quiero que piensen, no, pues yo ahorita soy si uno dice, yo ahorita soy el primero, arrepiéntete de tus pecados. Si dices, yo soy la segunda persona, arrepiéntete de tus pecados. No quiero que piensen, pues todos somos diferentes, estamos en diferentes etapas. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Y si no eres cristiano, arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Cristo Jesús. El cristiano, nos dice aquí el 20, oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Esa es la clave, así de claro. El cristiano da fruto, el cristiano escucha la palabra, el cristiano acepta la palabra. El cristiano no la está vendiendo. El cristiano no la está cambiando. El cristiano no dice de la palabra, no, pues a mí, en mi opinión, yo pienso. Si abrimos la Biblia y lo primero que sale de la boca es, yo pienso, mi opinión, no importa. No importa. Yo tengo muchas opiniones de esto. Ninguna de esas importa. Por eso no se las ofrezco. Porque lo único que importa es el Evangelio. Porque hasta esto, si somos honestos, sería bonito si cada uno de esos sería un cristiano. Sería más fácil. Podíamos nosotros esconder nuestras vidas detrás de una de esas. No, pues yo ahorita soy el grupo que está en las riquezas ahorita. Sería más fácil. Pero el Evangelio es el que la acepta, da fruto. Y así es lo que es. Y el cristiano vive produciendo fruto al 30, al 60 o al 100 por uno.
porque Cristo nos ha salvado, porque Cristo nos ha dado nueva vida y porque Cristo, y solo Cristo, merece la gloria de todo. Hay que orar. Señor, te damos gracias esta mañana porque eres bueno, porque eres grande. Te damos gracias, Señor, porque nos diriges en tu palabra, nos diriges en poder. Te doy gracias, Señor, por la sabiduría de esta palabra y la sabiduría, Señor, que encontramos siempre. Te pido, Señor, por mis hermanos y te pido que nosotros seamos el grupo que está produciendo frutos, Señor. Y si entre nosotros nos encontramos mirando que no somos del que da frutos, Señor, dirígenos a arrepentirnos de nuestros pecados. Queremos, Señor, producir fruto delante de ti. Queremos aceptar tu palabra. Queremos, Señor, dar fruto siempre. Te adoramos, te glorificamos, Señor, te damos gracias. Bendice, Señor, nuestro día y bendice a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Testigo fiel, exaltaré a Dios, principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi grande, alabanza y honra daré. Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi grande, alabanza y honra daré, a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi grande, alabanza y honra daré, alabanza y honra daré, alabanza y honra daré. Dios los bendiga a todos, que tengan un buen día. Recuerden, cada miércoles a las 7:30, cada domingo aquí a las 11 de la mañana.